Hola amigos, ¿sabes qué tienen en común estas imágenes? Con la Biblia que tienes en tu casa? Es lo que voy a tratar de explicarte a lo largo de estos videos. Voy a analizar el capítulo 2 del libro ¿Qué enseña realmente en la Biblia de los testigos de Jehová?, que se intitula La Biblia proviene de Dios, y tiene como objetivo mostrarte las pruebas que usan los testigos y otras denominaciones cristianas acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Va a ser un viaje interesante y te recomiendo que lo veas. Además, analiza con tu propia Biblia en internet lo que te voy a mencionar. A lo mejor muchas cosas no las sabías. Dicen que la Biblia es un libro excepcional porque no se contradice, contiene las más avanzadas leyes divinas, que es científicamente correcta, que es históricamente exacta, que contiene los mejores consejos para la vida diaria y que contiene profecías infalibles. ¿Te parece si nos ponemos los lentes del pensamiento crítico para analizar estos puntos que enseñan los testigos de Jehová? Empecemos. Los párrafos del 1 al 5 son introductorios y nos dicen que la Biblia contiene los mejores consejos para la vida, que tiene todas las explicaciones necesarias para la vida y que fue dictada directamente por Dios, como si hubiera usado unas secretarias. Algunas denominaciones cristianas ya no toman las historias de la Biblia literalmente, sino que las ven como fábulas que tienen moralejas importantes para nuestra vida. Pero los testigos de Jehová caen dentro de las denominaciones cristianas fundamentalistas, porque creen que la Biblia se tiene que leer tal cual viene, texto a texto, de forma literal. Partiendo de esta premisa, entenderemos que la Biblia no se debe de contradecir, ya que fue dictada directamente por Dios. El párrafo nos sigue diciendo que la Biblia es singular porque está disponible para el 90% de la población del mundo. Pero no te mencionan en el párrafo que a pesar de esto y que la Biblia tiene 2000 años en circulación, los creyentes de la Biblia son aproximadamente un tercio de la población mundial solamente. Y la mayoría de ellos ni siquiera la ha leído, y los que sí la leen suelen contradecirse unos a otros. De hecho, si me estás viendo, tanto tú como yo nacimos en un país tradicionalmente cristiano, porque nuestros países fueron invadidos por el Imperio Español Católico. Si hubiesen sido invadidos por otro tipo de imperio, probablemente nuestro libro sagrado sería el Corán. De modo que gran parte de los cristianos son cristianos por geografía. Piensa un poco, si tú fueras un padre amoroso y quisieras darle un mensaje de vida o muerte a tus hijos, ¿lo harías tan enredado y confuso que cada uno de tus hijos entendiera una cosa diferente? ¿Culparías a tus hijos por no entenderlo? ¿O tomarías tu responsabilidad de no haberlo escrito bien? ¿Por qué crees que existen 40,000 variantes de las denominaciones cristianas en el mundo, siendo uno de ellos los testigos de Jehová, con ideas diferentes acerca de Dios y la Biblia? Si el mensaje de la Biblia es clarísimo. Los párrafos 6 y 7 del libro nos dicen que la Biblia fue escrita a lo largo de 1600 años, empezando por 1500 años antes de Cristo y terminando en el siglo I. Pero según la arqueología y la historia, esto es una mentira. Los historiadores y eruditos modernos, basándose en la arqueología y la lingüística, nos dicen que la escritura de la Biblia empezó 700 años antes de Cristo aproximadamente, pero la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito entre el año 500 y 400 antes de Cristo. Y de hecho se ha llegado al consenso de que los distintos libros de la Biblia fueron agregándose en partes, de modo que el consenso general nos dice que Isaías fue escrito por dos personas, uno escribiendo una parte en el año 650 a.C. y el otro escribiendo la segunda parte en el año 500 aproximadamente. Puedes tú investigar estos datos. La arqueología muestra que 1500 años antes de Cristo, toda la zona de Palestina donde actualmente está el territorio de Israel, eran tribus politeístas. Todavía no existía la religión judía monoteísta y no existen pruebas de que la Biblia haya sido escrita antes del periodo que te menciono. Los testigos fallan al no decirte que la mayor parte del Antiguo Testamento está sacado de un texto llamado texto masorético, que es de donde sale la Biblia de los judíos, pero que las personas que escribieron originalmente el Nuevo Testamento no usaron el texto masorético, usaron la Septuaginta griega, que es una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. ¿No te has fijado que en tu Biblia, cuando se cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, las referencias no dicen exactamente lo mismo? De hecho, algunas veces no dicen lo mismo. Esto es debido a que el Antiguo Testamento de nuestras Biblias actuales está sacado principalmente del texto masorético, pero las personas que escribieron originalmente el Nuevo Testamento no usaron este texto, y la Septuaginta y el texto masorético tienen diferencias importantes uno del otro. Y cuando digo importantes, son importantes. Busca Mateo, donde dice que el Mesías nacería de una virgen. Vete a la referencia que viene ahí y te va a dar Isaías. Pero si lees Isaías, se nos dice que nacería de una joven, de una doncella.
no habla de virgen. Y esto es porque del texto masorético donde viene el Antiguo Testamento de tu Biblia, se nos habla de una joven o doncella. En cambio, la persona que escribió Mateo utilizó la Septuaginta y en la Septuaginta se menciona una virgen. Sabes que la diferencia entre ser virgen y joven es mucha, ¿verdad? Otra diferencia importante es el texto de Hebreos, donde se nos dice que el Mesías sería hecho un poco inferior a los ángeles. Pero si te vas a la referencia de Salmos, no nos dice ángeles, nos dice dioses. Es decir, que el Mesías sería hecho inferior a los dioses. Porque de hecho en la época que fueron escritos los salmos, los judíos creían que había muchos dioses. Pero con el tiempo los judíos que tradujeron la Septuaginta cambiaron el sustantivo dioses por ángeles. Y la persona que escribió Hebreo se basó en la Septuaginta y puso ángeles en vez de dioses. Si tuvieras la versión del Antiguo Testamento que tenían los apóstoles o las personas que escribieron el Nuevo Testamento, te darías cuenta que nuestra Biblia se contradice desde el origen. Pero bendito Internet, tenemos las dos versiones en Internet. Las puedes leer en línea, tanto el texto masorético como la Septuaginta, y puedes encontrar los errores entre una y otra. Algunos son muy notorios. Con el tiempo y los nuevos descubrimientos arqueológicos, estas diferencias fueron más notorias. En el siglo XX se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Son unos rollos del Antiguo Testamento muy antiguos, de antes de la época del cristianismo. En esto se puede ver que las versiones del Antiguo Testamento variaron conforme pasó el tiempo. Estos rollos también los puedes ver en línea. Uno de los versículos que encontré interesante en los rollos del Mar Muerto es Deuteronomio 32:8. En ese texto se nos dice que Dios, en hebreo El Elión, dio a cada nación de la humanidad su porción de tierra en consideración del número de los hijos de Jacob, y se nos dice que YHWH o Jehová se quedó con Jacob o Israel. Pero esto no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios va a repartir la tierra y los pueblos de la tierra por el número de los hijos de Israel? Pero gracias a los rollos del Mar Muerto entendemos que El Elión, que ahora traducimos como Dios, repartió a las naciones y a YHWH o Jehová le dio Israel. Es decir, El Elión, el Dios principal cananeo, repartió las naciones y a uno de sus hijos llamado YHWH le repartió la tierra de Israel. Esta es una muestra del politeísmo de los hebreos originales, que creían que las naciones estaban gobernadas por un Dios. A ellos les había tocado a Jehová, pero de hecho creían que existían otros dioses. En Jueces 11:24 nos dice que Jefté, el juez, reconocía que a los amonitas el dios Quemos le había dado su parte de la tierra. Por eso en muchas partes del Antiguo Testamento encuentras a diferentes dioses peleando contra el Dios de Israel, contra Jehová, como si de hecho pensaran que existieran. La arqueología nos muestra que YHWH era un dios del panteón. Me imagino que has leído muchos textos de la Biblia que dicen que Dios es el dios de los ejércitos, así como Acera era la diosa de la fertilidad y Baal era el dios de la lluvia. Salmos 82:1 nos dice que Jehová está sentado entre los dioses. La arqueología nos muestra que antes de que surgiera la idea de Jehová o YHWH, el dios principal cananeo era El, también llamado El Shaddai o El Elión. Y con el tiempo los judíos usaron el sincretismo para decir que YHWH era el mismo que Él. El mismo nombre Israel nos muestra que el nombre de los judíos es aún anterior a la adoración de YHWH, porque de otra forma serían llamados en vez de Israel, Israyahu, en honor a YHWH. Un texto que nunca entendí siendo testigo de Jehová es Éxodo 6:3. Ahí YHWH se presenta ante Moisés y dice que los patriarcas nunca conocieron su nombre, que ellos solamente lo conocían como Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo no van a conocer su nombre entre tantos dioses? Ahora lo entiendo. Esos textos nos dicen que los patriarcas lo conocieron como El Shaddai, pero que a partir de ese momento ellos lo conocerían como YHWH. Este texto es un intento de sincretismo entre la adoración a El Shaddai o El Elión, a YHWH. Después de leer esto, entendí estos textos. Dejando de lado que la Biblia se contradice desde sus orígenes, dependiendo de si lees el texto masorético o la Septuaginta, encontrarás que tu misma Biblia ya traducida al español tiene contradicciones. Te invito a que leas el capítulo 1 de Génesis y después el capítulo 2 y me respondas esto. ¿Cuál de los dos relatos es el correcto? ¿Qué fue creado primero, el hombre o los animales? ¿Qué fue creado primero, el hombre o la vegetación? Lee Deuteronomio 24:26 y después Isaías 14:21 y dime, ¿deben los hijos pagar por los errores de sus padres o no? Lee Génesis 17:1 y luego lee Jueces 1:19. ¿Es Dios todopoderoso o no lo es? Lee Jueces 2:22 y luego Santiago 1:13. Dime, ¿Dios pone a pruebas o no? Lee Lucas 3:35 y 36. Y luego Génesis 11:12, y dime el nombre del padre de Sela. Y así podría enumerarte un montón de contradicciones en la Biblia. Muchos cristianos dicen que estas contradicciones no las puedes entender porque necesitas ser humilde y las personas sabias del mundo no las entienden. Pero entonces el mensaje de la Biblia no va para los hijos sabios de Dios, va solamente para algunos hijos o va para toda clase de hombres. Otra cosa que los testigos fallan en decirte es que el canon de la Biblia
es decir, qué libros están incluidos en la Biblia y cuáles no, fue escogido por la Iglesia Católica. Originalmente las iglesias cristianas primitivas usaban varios textos que consideraban inspirados, pero al final de cuentas la Iglesia Católica decidió cuáles textos estarían en la Biblia y cuáles no. Para darte un ejemplo, Judas y Segunda de Pedro y muchos otros textos de la Biblia citan al libro de Enoc, un libro que los primeros cristianos y los padres de la iglesia consideraban inspirado por Dios, pero que actualmente no se encuentra en tu Biblia. Tanto estas personas que escribieron el Nuevo Testamento como por ejemplo Justino Mártir consideraban el libro de Enoc como parte de la Biblia. Si tienes dudas acerca de lo que dice, léelo en línea, también está disponible. Y así como este te puedo citar otros libros que la iglesia dejó de lado, como el Didaché, el Pastor de Hermas, las cartas de Clemente. Todos estos eran considerados inspirados por las iglesias cristianas primitivas, y otros libros que no eran considerados inspirados por las iglesias, como Judas, Revelación y el libro de Hebreos, ahora son considerados parte de la Biblia. De modo que los mismos testigos usan el canon del Nuevo Testamento que dictó la Iglesia Católica, una iglesia que ellos consideran falsa. Se decidió quitar los libros que no eran ortodoxos, que no se acoplaban a las ideas de la iglesia. Bueno, y esto es con respecto a la parte interna de la Biblia. En el próximo video te voy a mencionar las pruebas científicas que usan los testigos y otras denominaciones para decir que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Te gustó? Nos vemos.